voy a platicar un poquito de mi testimonio, lo que me pasó. Y aquí ya tengo un año, bueno, hoy es mi último día de terapia, me aventé un año aquí gracias a la licenciada, a la licenciada. Y cómo fui evolucionando eh, de sesión a sesión todo el año. Pues se los voy a leer porque pues, sí, no me lo puedo aprender tanto, ¿verdad? Pero me lo voy a leer por ahí despacio. Bueno. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Homero Luna Gaona y aquí estoy por violencia familiar. Quiero comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes y en especial a la licenciada Gustavo Díaz y a la licenciada aquí presente. Y compartir mi experiencia. Estoy aquí por un caso de violencia familiar y psicológica. Y con esta presentación quiero hablarles de mi situación, cómo he vivido este proceso y las lecciones que he aprendido. Mi problema surgió por una serie de celos que comenzaron cuando una ex de mi esposa de hace mucho tiempo volvió a hablarle, a buscarla. Esto generó en mí una inseguridad y desconfianza que se fueron acumulando. Lamentablemente, una amiga de mi esposa, muy amiga, también empezó a darle malos consejos. Que me dejara, que me divorciara, que ella la apoyaba. Mi esposa en ese momento pues andaba media desubicada, que agarraba, no sabía qué consejos agarrar. Esto me llevó a revisar hasta su celular, cosas personales de ella que no tenía que hacer, buscando pruebas que justificaran mis miedos, ¿verdad? De manera impulsiva y violenta, tanto verbal como psicológicamente, el alcohol solo intensificó mi sensación de poder, llevándome a creer que podía controlar la situación cuando en realidad estaba perdiendo el control de mí mismo. Este comportamiento solo afectó mi relación con mi esposa, sino también con mis hijos. Mis celos y mi comportamiento impulsivo crearon un ambiente de tensión y desconfianza en mi hogar. Llegué a casa en estado de ebriedad, porque yo también sí tomaba mucho. Y esa era también muchas de las discusiones con mi pareja. Y aparte, pues a mis hijos les afectó todo lo del alcoholismo. Yo estaba creyendo que el alcohol me hacía más fuerte, cuando en realidad me volví más vulnerable a mis propias emociones. Grité, acusé y lastimé emocionalmente a mi esposa, lo que finalmente llevó a una denuncia familiar y a mi arresto, ¿verdad? Después de ser llevado a las celdas municipales, experimenté una mezcla de emociones, de miedo, preocupación y un profundo sentimiento de incertidumbre sobre lo que sucedería conmigo, porque nunca había estado en esa situación. O sea, no porque a todos les pasa, ¿verdad? Pero algún día no, por la del destino ahí estamos. Fue en ese momento cuando comprendí la gravedad de mis acciones. Pasé por un proceso de duelo, no solo por la situación legal en la que me encontraba, sino también por la pérdida de control sobre mi vida. Afectó profundamente mi vida emocional y física. Este proceso fue complejo y doloroso, pero también necesario para el crecimiento y sanación mía. La primera reacción que experimenté fue el shock en ese momento. El momento en que fui arrestado y llevado a las celdas municipales fue un golpe inesperado que me dejó en un estado de incredulidad. No podía asimilar que mi vida había llegado a ese punto, porque yo nunca había estado en esa situación. Parecía mentira, me sentía desconsolado de la realidad, desconectado de la realidad. Este shock inicial me dejó paralizado, emocionalmente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Después del shock, el miedo se apoderó de mí. Comencé a preguntarme profundamente por lo que podía pasar conmigo. ¿Qué consecuencias legales enfrentaré? ¿Perderé a mi familia? ¿Qué pasaría mis hijos de mí? ¿Qué pensarán mis hijos de mí? Este miedo me consumía el tiempo que estuve ahí y alimentaba mi ansiedad. Me imaginaba los peores escenarios posibles. Ese terror me impedía pensar con claridad. Estaba aturdido, no sabía qué hacer.
Sentía que mi mundo se estaba derrumbando y que no tenía control sobre nada. Entre negación en los días posteriores al proceso, me encontraba en un estado de incredulidad. No podía aceptar que mi vida había llegado a ese punto, que mis acciones habían causado tanto daño. Me repetía a mí mismo que todo era un malentendido, que las cosas no eran tan graves como parecían. Intentaba justificar mi comportamiento, convencido de que estaba actuando de la manera correcta para proteger a mi familia. Esta negación me mantenía atrapado en un ciclo de autocompasión y negación de la realidad. Después la ira tomó su lugar. Me sentía furioso conmigo mismo por haber permitido que la situación se saliera de control. También sentía ira hacia mi esposa, su expareja y su amiga que le daban malos consejos hacia mí, en contra mía. Pensaba que si no hubiera sido por esas influencias externas, nada de esto había sucedido. Esta ira me consumía, afectando mi salud mental y física. Empecé a fumar mucho cuando yo ya no fumaba y a perder peso de manera alarmante, que llegué a perder como 15 kilos. Yo pesaba 90, después llegué a 70, por ahí 75. Me daba cuenta de que la ira no me estaba llevando a ninguna solución, pero no sabía cómo dejarla ir. Con el tiempo, la ira se transformó en una abrumadora sensación de culpa. Empecé a reconocer el daño que había causado, no solo a mi esposa, sino también a mis hijos y a mí mismo. La culpa me hacía revivir constantemente mis errores, pensando en cómo puede haber actuado de manera diferente. Este sentimiento era pesado y doloroso y me hacía sentir que no podía tener el perdón. Me castigaba mentalmente por cada palabra y acción que había realizado en esos momentos de celos e ira, ¿verdad? Luego quería negociar. Empecé a buscar maneras de revertir lo que había sucedido. Intentaba encontrar formas de hacer las paces, tanto con mi esposa y conmigo mismo. Me prometía que cambiaría, que haría todo lo posible para enmendar mis errores, si solo se me diera una segunda oportunidad. Esta fase estuvo llena de intentos desesperados de hacer acuerdos internos, como dejar de beber, ser más paciente y controlar mis impulsos. Aunque estos intentos de negociación fueron un paso hacia adelante, también reflejaban un deseo de evitar el dolor y la realidad de la situación. Eventualmente entré en depresión, donde me di cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Aquí fue cuando la realidad realmente me golpeó. Había dañado mi relación con mi esposa, mis hijos y mi autoestima. Me sentía abrumado por el peso de mis errores y la tristeza se volvió una constante en mi vida. Esta etapa fue extraordinariamente difícil. Me sentía sin energía, apático y atrapado en un ciclo de autocrítica. El estrés y la ansiedad se reflejaban en mi salud física, contribuyendo aún más la pérdida de peso y el hábito del cigarro, que había adoptado como un medio de escape, ¿verdad? Finalmente, después de estar aquí con ustedes en las sesiones con el licenciado aquí presente y un profundo trabajo interno, comencé a aceptar las cosas. Aquí empecé a entender que nadie es dueño de nada. Hay que dejarlo ir para sanar tus heridas y no tener peso en la espalda como el estrés y todo eso. Y que no puedo controlar a las personas a mi alrededor. Acepté que mis celos y miedos e inseguridades habían sido el verdadero origen de mi problema, no las acciones de mi esposa o de otras personas. Comprendí que la única persona a la que podía cambiar era a mí mismo. Esta aceptación no significó que todo el dolor desapareciera de inmediato, pero me dio la claridad y la fortaleza para poder empezar a trabajar en mi recuperación y a la reconstrucción de mi vida.
A través de las sesiones con el psicólogo, con las pláticas aquí en grupales con los compañeros, comencé a entender que nadie es dueño de nadie. Aprendí a manejar mis emociones, especialmente la ira, el coraje y el enojo. Descubrí que las discusiones con mi pareja pueden ser resueltas con comunicación y paciencia, en lugar de con gritos y acusaciones. Entendí que actuar por impulso solo lleva a consecuencias negativas y que es mejor tomar un tiempo fuera cuando siento que una discusión no tiene soluciones inmediatas, ¿verdad? Aunque no puedo decir que ha cambiado por completo, ahora sé que puedo manejar mejor mis emociones y mi comportamiento. He dejado de consumir alcohol y cigarro, lo cual ha sido un gran paso para mejorar el bienestar de mi familia. Llevo un mes sin consumir estas sustancias y cada día me esfuerzo por ser una mejor persona para mi pareja, para mis hijos, para mí mismo, en mi trabajo, con los amigos, en la comunidad. El compromiso con mi familia, a pesar de todo lo que ha sucedido, soy consciente de que aún tengo una responsabilidad con mis hijos. Mi compromiso con ellos es firme. Estoy decidido a ser un mejor padre, esposo. Sé que el cambio no es fácil y que las emociones que una vez me llevaron a este punto seguirán estando ahí. Pero ahora, gracias a las sesiones y a la ayuda, tengo las herramientas para manejarlas de manera constructiva. Conclusión. Para concluir, quiero reafirmar mi compromiso de seguir esforzándome para ser mejor, tanto para mi familia como para mí mismo. Este proceso ha sido un duro recordatorio de que no podemos quedarnos estancados en nuestros errores. Debemos aprender de ellos, avanzar y dar un paso firme hacia una vida mejor. Mi objetivo es mantener una convivencia sana y respetuosa con mi familia, y sé que con esfuerzo y dedicación puedo lograrlo. Todo bien.